Un cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Lozano, yo soy auxiliar de enfermería y hago parte del plan de intervenciones colectivas de la ESI Hospital San José de Salgar. El día de hoy vamos a ver un tema acerca de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, donde se van a presentar algunas enfermedades cardiovasculares, en especial las que más se presentan en el municipio de nivel mundial, que son presión arterial, infarto agudo de miocardio y ACV. Para esta conmemoración se realizó una campaña desde el PIC, donde se trabajó con talleres con adultos mayores. Fueron 4 talleres que se presentaron con los adultos mayores de La Margarita, de la Vereda del León, de Peñaliza y de La Siberia. El día de hoy me encuentro con un acompañante, con un invitado, quien nos va a hablar acerca de estas enfermedades cardiovasculares. Él es jefe de enfermería. Jefe, gracias por estar en este espacio. Cuéntanos. Bueno, para todos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Arteaga, enfermero profesional de la ESI Hospital San José de Salgar. Encantado de estar acá con ustedes el día de hoy. Bueno, como les había comentado, vamos a hablar un poco acerca de enfermedades cardiovasculares. En este caso vamos a hablar acerca del infarto de miocardio. Cuéntanos un poco acerca de ese infarto. Bueno, cuando nosotros normalmente hablamos de enfermedades cardiovasculares, hace referencia pues como a un grupo grande, un grupo amplio de trastornos a nivel cardíaco, pues los cuales van a afectar la condición de salud de la persona que lo padezca. En el caso del infarto agudo de miocardio, si nos vamos a la terminología, infarto hace referencia a que una parte del corazón, la cual se encuentra irrigada por arterias, se obstruye. Hay una arteria del corazón que se obstruye, sea por una placa de grasa, sea por un coágulo de sangre, o sea la condición, y una vez ese tejido deja de recibir sangre oxigenada, se infarta. Ahí va a ser la relación, el término de infarto. Específicamente cuando ya se produce en el corazón, infarto a nivel cardíaco. Dependiendo del grado, digamos, de evolución del infarto, pues se van a producir los síntomas y posterior a eso las complicaciones. Por eso casi siempre cuando nosotros tenemos pacientes que cursan por un infarto agudo de miocardio, hay unos signos y síntomas repentinos que se producen, digamos, inmediatamente, y posterior a eso hay un periodo de ventana en el cual se tiene que atender a la persona, sea brindar unos primeros auxilios o que acude a un hospital para que posteriormente reciba pues, ayuda oportuna. Dependiendo de esa intervención inicial que se haga, pues posteriormente van a venir las secuelas. Si yo tengo un paciente que está cursando por un infarto e identifiqué los signos de alarma, los signos clínicos e intervengo en ese momento, pues va a ser mucho más fácil y la recuperación va a ser mucho más fácil. Posterior, dado el ejemplo de que tenga un paciente que está cursando por un infarto, pero que la zona de atención del hospital quede muy lejos, no tengamos una persona que le brinde primeros auxilios, van a ser de pronto un poquito más complejas las secuelas, dependiendo del grado del infarto y obviamente pues dependiendo la situación en la que se presente. Entonces siempre va a ser muy relativo como la manera en la cual se presente el evento, el infarto como tal. Bueno, Luis, entonces, ¿cómo una persona puede identificar si tiene un infarto del miocardio? O sea, ¿cuáles serían sus síntomas? Bueno, cuando normalmente se hablan de signos y síntomas, básicamente es el cuerpo cómo da respuesta a que está cursando por alguna anomalía, ¿cierto? Normalmente cuando una persona está cursando por un infarto, la mano en el pecho es siempre el indicio de que pues, hay un dolor a nivel del tórax, a nivel del corazón, en donde la persona por reflejo instinto siempre se va a mandar la mano al pecho. Es uno de los signos y síntomas más sugestivos. Se puede presentar también dificultad para respirar, es uno de los signos más comunes. Dolor precordial, valga la redundancia, que es dolor en el pecho. Palidez a nivel del rostro. Normalmente son personas que se tornan pálidas, un poquito moradas, valga la redundancia. Esto lo hago con relación a que las personas puedan identificar, ¿cierto? Los signos más oportunos. Hay personas en las cuales cursan por un infarto de tipo agudo, no da tiempo ni siquiera de reaccionar y se presenta un desplomamiento, la persona se desploma. Y en los casos más severos, cuando hay antecedentes de una persona que tiene algún riesgo cardiovascular, es hipertenso, tuvo un infarto a repetición, son pacientes que a veces caen inconscientes y cuando vamos a mirar signos vitales no tiene pulso, no está respirando, entonces encontramos que es un paciente que ya está cursando por una parada cardíaca, entonces con más razón se debe actuar a tiempo.
Entonces, el tema de los signos y síntomas es muy relativo porque no a todas las personas van a sufrir los mismos signos y síntomas. Acompañado a eso, podemos encontrar también personas que refieren que sienten entumecimiento de una extremidad, sea en el brazo, dolor a nivel del cuello, dolor a nivel posterior de la cabeza, a nivel de cuello también, que puede estar en relación con un infarto que se esté produciendo en el momento. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre hipertensión y ese infarto en miocardio? Bueno, cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial, básicamente es un trastorno, es una enfermedad crónica en la cual las personas tienden a sufrir presión arterial elevada, es decir, llevan padeciendo hace mucho tiempo presiones elevadas, pero van a haber en alguna circunstancia, en algún momento determinado, en el cual esos signos se van a manifestar. Entonces, normalmente son personas que por genética, factores genéticos o con algún factor de riesgo cardiovascular, alcoholismo, tabaquismo, consumo excesivo de grasas, etcétera, hace o favorece que se produzca la hipertensión como tal. ¿Cómo se relaciona estrechamente? Hombre, casi siempre cuando nosotros tenemos un paciente con algún antecedente cardíaco, sea una insuficiencia cardíaca o haya cursado por algún infarto, valga la redundancia, casi siempre está estrecho el factor de la hipertensión arterial, porque son pacientes que no han venido compensados o vienen con una condición crónica en la cual nunca han recibido tratamiento. Entonces, cuando se exacerba la enfermedad es cuando se produce el evento. Entonces, como tal, siempre va a estar la relación. Aunque hay que tener claro que no siempre es la causa. Hay pacientes que cursan por un infarto y en algunos casos no está estrechamente relacionado con hipertensión arterial. Puede haber alguna enfermedad a nivel coronario, alguna enfermedad congénita, puede haber algún factor genético en el cual la persona pudo haber nacido con alguna condición cardíaca a nivel de genética que puede desencadenar un infarto a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de la condición de la persona. Pero digamos que no siempre es la condición. Enfermedades como colesterol, enfermedad aterosclerótica también está relacionado con el infarto y no necesariamente la persona tiene que ser hipertensa. Bueno, cuando nos hacemos con relación a las enfermedades ateroscleróticas, son aquellas enfermedades en las cuales las personas tienden a sufrir de colesterol alto, triglicéridos altos. Básicamente, esos niveles altos de colesterol y triglicéridos van formando unas placas a nivel de las arterias y a nivel de las venas que posteriormente van obstruyendo la luz del paso de la sangre por las arterias y dado el caso, cuando la luz de la arteria se obstruye totalmente es cuando se produce el evento. Entonces estaríamos hablando de un infarto, valga la redundancia, secundario a una enfermedad aterosclerótica, sea colesterol alto o triglicéridos, valga la redundancia. Bueno, entonces una de las medidas en que las personas pueden prevenir estas enfermedades es teniendo una vida saludable, no consumir alcohol, cigarrillos, una alimentación balanceada, por así decirlo, y ejercicio. Pero las personas creen que con esto, con tomar bebiditas, no se van a curar. Bueno, con relación al tema de la prevención, porque digamos, como se los dije anteriormente, pues el paciente que llega a padecer o se le presenta pues un infarto, valga la redundancia, pues requiere atención inmediata, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de promoción y prevención y mantenimiento para la salud, básicamente es prevenir, ¿cierto? Hay que tener claro que hay unos factores de riesgo. El riesgo siempre va a estar, es algo pues que siempre se encuentra presente, pero ya cada quien es consciente de qué tan alto puede estar ese riesgo, ¿cierto? Entonces es un juego en la balanza. Si, digamos, yo llevo una vida sedentaria, fumo cigarrillo, bebo mucho alcohol, no hago ejercicio, claro, el riesgo va a estar mucho más alto de que yo pueda padecer una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Pero si soy una persona activa, no consumo ningún tipo de sustancia, mi alimentación es saludable, hago ejercicio mínimo 60 minutos al día, pues obviamente el riesgo va a ser mucho menor. Eso no quiere decir que en algún momento, como lo dije anteriormente, haya una condición genética que me pueda llevar a que más adelante yo pueda cursar por un infarto. Pero digamos que se ha demostrado científicamente que todas las personas que en cierta medida se alimentan saludablemente, realizan ejercicio físico y lo demás, reducen drásticamente en más de un 50% la probabilidad de que le produzca un evento cardiovascular. Bueno, entonces, ¿qué es un ACV? Bueno, resulta que con el término ACV, que es otro grupo de enfermedades que hace parte de las enfermedades cardiovasculares, se reduce en accidente o evento cerebrovascular. Básicamente es una patología en la cual una persona
aparentemente sufre a nivel cerebral una interrupción del flujo sanguíneo. Esa interrupción del flujo sanguíneo generalmente se da porque hay una obstrucción de alguna arteria que irriga pues el cerebro como tal. Casi siempre encontramos dos tipos de ACV a nivel clínico. Hay un ACV, accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, y hay uno que es de tipo isquémico. Se hace la aclaración porque digamos no es que una sea más letal que la otra, porque finalmente pues cada uno tiene sus consecuencias, pero se ha demostrado que el ACV de tipo isquémico representa casi el 85% de los accidentes cerebrovasculares. Valga la redundancia, se produce porque hay una interrupción del flujo sanguíneo y hay una parte del cerebro que deja de recibir sangre oxigenada. Entonces ahí hablamos del accidente tipo isquémico. Cuando nos centramos en el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, como su nombre lo dice, se produce una hemorragia casi siempre cuando hay una ruptura a nivel de las arterias. Esa ruptura puede ser secundaria a algún trauma o algún antecedente genético o alguna enfermedad coronaria que produce o que conlleva a que la pared de la arteria como tal se debilite y se produzca una ruptura. Cuando hablamos de hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, sí hay una estrecha relación como a nivel de las otras enfermedades cardiovasculares, porque personas que tienden a tener presiones elevadas por mucho tiempo y que no han recibido control, no han recibido manejo, esto me lleva a que las paredes de las arterias a nivel cerebral se debiliten, se vayan debilitando por tener ese flujo tan alto y que posteriormente en algún momento haya una ruptura. Entonces, en este caso ya entraríamos a hablar de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, casi siempre cuando se presenta un evento a nivel cerebrovascular, en este caso un ACV, la clínica también es variada, no es común en todos los pacientes, entonces los signos y síntomas van a ser diversos. Coloquialmente, cuando yo encuentro una persona que generalmente veo que un lado de su rostro, un lado de su cara tiende a estar más caído, es un signo probable de que la persona pueda estar cursando por un ACV. Cuando a las personas les preguntamos y nos responden como con la lengua pegada, que no se les entiende muy bien lo que nos están diciendo, posiblemente también sea un signo de alarma que nos está diciendo, venga, esta persona está cursando por un accidente cerebrovascular. ¿Listo? Cuando tenemos pacientes que generalmente cefalea intensa, acompañado de lo que ya les dije anteriormente, pérdida del tono de la cara, pérdida del tono de la voz a la hora de articular las palabras, que el paciente me manifieste estoy viendo borroso por un solo ojo o simplemente solamente estoy viendo por un solo ojo, también hay que tener en cuenta todos esos signos porque probablemente ya hay una afectación a nivel visual. Eso cuando hablamos del ACV tipo isquémico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si obviamente el accidente cerebrovascular es severo, va a haber compromiso también a nivel de todo el cuerpo. Entonces probablemente vamos a tener pacientes que van a presentar algo que se llama hemiplegia o hemiparesia, que es un lado de medio cuerpo, ¿cierto? Vamos a tomar el cuerpo y lo vamos a dividir en dos, y una parte del cuerpo la persona va a presentar, digamos, debilidad muscular, entonces no es capaz de sostenerse de pie o siente que el brazo y la pierna le pesan, entonces eso es un posible indicio de que nos está diciendo que la persona está cursando por un ACV de tipo isquémico. Cuando hablamos del ACV de tipo hemorrágico, como ya lo habíamos dicho anteriormente, hay una ruptura de un vaso, se puede acompañar de uno de los más síntomas anteriores, cefalea, pérdida de la agudeza visual, pérdida en el habla, pero el más característico es la hemorragia a nivel nasal o a nivel de canales auditivos, que es un indicio que ya nos está diciendo de que obviamente pues, hay que correr ya y el paciente requiere pues atención inmediata. ¿Hay alguna manera de prevenir estos accidentes cerebrovasculares? Sí, bueno, como anteriormente pues lo había dicho, todo se fundamenta pues en los estilos de vida saludable para mitigar pues el riesgo de que la persona sufra un accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta de que hay pacientes, como lo habíamos dicho anteriormente, sufren de alguna condición crónica, son diabéticos, son hipertensos, tienen alguna enfermedad coronaria de base. Entonces es la invitación a que los pacientes asistan a sus controles. O sea, el hecho de que yo tenga una enfermedad de base no quiere decir de que voy a hacer caso omiso a no asistir a los controles. Hay pacientes y se ha demostrado de que a pesar de que tienen una condición de base, asisten juiciosamente a sus controles, reciben su medicación y son pacientes
totalmente sanos, aparentemente, ¿cierto? No tienen signos de alarma y pueden llevar una vida completamente normal. Hay que tener claro que dependiendo de esa enfermedad de base, pues van a haber cambios a nivel de la alimentación, a nivel de la medicación, a nivel de los estilos de vida saludable, pero todo va a ser en pro del beneficio del paciente, en pro de que esa persona pueda tener una vida sana y pues posteriormente, a medida que van pasando los años, no vaya a sufrir ningún tipo de estos eventos a nivel cardiovascular, que es lo que se evita. Eso como pues a manera de promoción y mantenimiento para la salud, ¿cierto? A la hora de prevenir que se produzca un evento. Pero si tenemos el paciente, que es el otro extremo, que no asiste a los controles, lleva una vida sedentaria, consumo excesivo de grasas, de sal, que le gusta consumir su cigarrillo, obviamente va a ser más propenso a que en cualquier momento pues llegue a presentar alguna enfermedad de tipo cardiovascular. Entonces siempre va a ser como un juego en la balanza, y como se los dije anteriormente, pues obviamente si yo intensifico más los factores de riesgo, las medidas para prevenir los factores de riesgo, pues va a ser mucho más factible que no se me presente pues un evento de tipo cardíaco a corto plazo. ¿Estas enfermedades siempre le suelen dar a los adultos mayores o también a diferentes edades? Bueno, ese ha sido de pronto un estigma que se ha tenido en la sociedad de que las personas mayores son las propensas a padecer alguna enfermedad cardiovascular. Pues si nos vamos a los números y a las estadísticas, cualquier persona, como se lo dije anteriormente, los factores de riesgo, el riesgo siempre va a estar. Entonces, yo puedo tener una persona adulta joven de 25, 30 años, 20 años, que pudo haber cruzado por un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, que estrictamente, pues aparentemente la persona se veía sana, pero cuando ya empezamos a hacer estudios médicos encontramos de pronto de que, tenía la presión alta, no nos habíamos dado cuenta, sufría de colesterol y no nos habíamos dado cuenta, consumía cigarrillo, alcohol en exceso y una alimentación muy pésima y no nos habíamos dado cuenta. Entonces es propenso de que esa persona pues pueda sufrir en algún momento un ACV. ACV, valga la redundancia, un infarto agudo de miocardio, pues dependiendo del caso. Como se lo dije anteriormente, probablemente hayan personas que durante su adultez padezcan de hipertensión, padezcan de diabetes o algún antecedente familiar que durante todo el tiempo pues estuvieron controlados y pues por cosas de la vida cuando ya llegan a la vejez puedan presentar un evento, puede pasar. Como personas que fueron muy sanas en toda su juventud, digamos que no tuvieron ningún antecedente de algún evento cardíaco, pero una vez llegada a su vejez padecieron, ¿cierto?, de alguna situación en la que sufrieron un infarto, un accidente cerebrovascular, siempre van a haber condiciones. Entonces yo no te podría decir que una persona joven no va a sufrir, o sea, la probabilidad es menos, porque obviamente aparentemente es una persona sana, la probabilidad se reduce, pero eso no me da a que la persona quede exenta en que en algún momento de su vida pues pueda sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular. Hay algunos mitos que tienen las personas en cuanto a que no van a los chequeos porque con otras cosas se pueden curar, o que si tienen hipertensión más adelante se les va a quitar. ¿Es cierto que sí se les puede quitar o no? O sí deben de consumir estos medicamentos o ir recurrentemente a los controles. Bueno, con el tema del tratamiento, sea para una persona que ya ha tenido un antecedente de algún evento cardiovascular o haya sido diagnosticado pues de manera nueva, por decirlo así, porque nunca pues había tenido algún antecedente, la invitación siempre es acudir al personal médico. O sea, se está trabajando muy fuertemente en no la automedicación, porque hemos encontrado personas que aparentemente sufren de alguna enfermedad cardiovascular, pero tienen el amigo, tienen el vecino que puede sufrir hasta incluso de una misma enfermedad o otra enfermedad distinta, pero siempre es el común de que no, a mí me sirve esta pastillita, entonces vamos a dársela al vecino, vamos a dársela a mi tío, vamos a dársela a mi hermano, sin tener en cuenta que la persona puede ser alérgica, puede sufrir de otra condición que puede agravar la situación. Muchas veces son pastillas vencidas. Sí, en muchas ocasiones nos hemos encontrado pacientes que consumen medicamentos vencidos, o sea, no verifican ni siquiera el nombre del medicamento, sino que ves que a mí me sirve esta pastilla, entonces me la voy a tomar. Entonces se ha venido trabajando fuertemente en eso, digamos, porque cada situación es distinta, cada paciente tiene una situación distinta de salud. El hecho de que yo esté recibiendo unos medicamentos como paciente no quiere decir que esos medicamentos le van a servir de tal manera a la otra persona, ¿cierto? Cada uno tenemos una condición distinta, una dosis distinta de medicamento, un tratamiento distinto. Entonces la invitación es esa, a inicialmente pues no ir favoreciendo la automedicación a nivel de las demás personas. ¿Listo?
Pero con relación al tratamiento, como se los dije anteriormente, si yo ya sé que soy una persona, un paciente, que tengo alguna enfermedad de base, como se lo dije anteriormente, diabetes, hipertensión, dislipidemia, problema de tiroides, y estoy recibiendo un tratamiento para esa enfermedad, lo ideal es continuar con mis chequeos médicos. La verdad que se ha estado haciendo pues una tarea muy chévere en insistirle a las personas, hey, tenés que seguir asistiendo al control, sea mensual, sea cada 2 meses, estar juicioso reclamando los medicamentos, porque hemos notado eso, hay pacientes que inicialmente van a los controles, asisten a sus controles y de un momento a otro dejan de ir, no, es que me fui a vivir a otra parte, me cansé de tomar pastillas, y resulta que la persona que estaba controlada, que estaba con sus signos estables y aparentemente pues estaba bien, de un momento a otro se descompensa y nuevamente se repiten los casos de accidentes cerebrovasculares y los demás por lo mismo, porque la persona suspendió el tratamiento que estaba llevando, por el cual estaba, digamos, controlado, y eso desencadena más enfermedades de base. Entonces, como tal, no es una cura. En algunas situaciones, pues una persona hipertensa, la hipertensión no se cura, pero sí se trata. A esto hago referencia de que no hay una pastilla milagrosa o algo que me diga te vas a curar de la hipertensión. Hay situaciones en las cuales ya la hipertensión, como se lo dije anteriormente, inicialmente, es una condición crónica en la cual cuando yo consumo los medicamentos trato de tener la presión arterial controlada. Listo. Obviamente el día que yo suspenda los medicamentos se me van a disparar las cifras tensionales. Lo mismo pasa con la persona que sufre de diabetes, lo mismo pasa con la persona que sufre de colesterol y triglicéridos. Si yo me tomo los medicamentos, pues voy a estar controlado en ese lapso de tiempo, pero el día que los deje de tomar o suspenda los seguimientos o suspenda las consultas con el médico para los controles, nuevamente se van a desencadenar los signos y los síntomas, entonces posiblemente son personas que van a sufrir complicaciones. Muy bien, entonces para esto hay que seguir tomándonos los medicamentos y no estar automedicándose ni recibiéndole las pastillas que le sirvió al vecino o a algún familiar, que también me pueden servir a mí, pero no sé qué son, si están vencidas, si me pueden servir también o me pueden causar algún riesgo para mi salud. Jefe, entonces cuéntanos, si a una persona que se le dice que está infartado, que le dio un infarto, que un preinfarto, ¿esto sí existe? ¿O cómo sería? Es que muchos tienen la duda. Listo. Bueno, con relación a la terminología, casi siempre cuando uno dice preinfarto, pues es un término que uno no acostumbra, ¿cierto?, a hablar, porque el paciente o está infartado o no lo está, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay unos signos clínicos, como se los dije anteriormente, unos signos y síntomas que posiblemente me están diciendo que esa persona está cursando por un infarto. Es de ahí donde se da como el periodo de ventana, lo que normalmente uno dice, ese periodo de ventana de actuar rápido. Pero yo puedo tener el otro extremo de la persona que sufrió un infarto, no fue tan letal, pero la persona sigue viva. Entonces fue una persona que sufrió un episodio, un infarto que cursó, fue transitorio, que quizás no pudo recibir tratamiento oportuno, pero cuando consulta los servicios de urgencias, se hacen los estudios médicos, venga, este paciente cursó por un infarto posiblemente, está vivo, pero podríamos decir que en términos clínicos sí, el paciente se infartó. ¿Cómo podemos tener el otro concepto de la persona que tuvo un desplome súbito? Cuando yo voy a verificar signos vitales, no tiene. Entonces, digamos, fue un paciente que se infartó, pero no pudo sobrevivir, ¿cierto? Entonces, es muy relativo. O sea, yo decirte de preinfarto, no. Yo digo, se infartó, fue un infarto transitorio, fue un infarto pues, fulminante, que es el término cuando definitivamente la persona pues, no da tiempo de hacer algo. Entonces, podríamos decir que sí, la persona cursó por un infarto, pero pues se pudo resolver. Hay otro extremo en el que también podemos encontrar la persona que sufrió un infarto, recibió tratamiento oportuno, aparentemente estuvo estable, pero nuevamente volvió a repetir otro infarto, que posiblemente tuvo también manejo médico y todo lo demás, y puede incluso hasta repetirse en 2-3 ocasiones el mismo paciente. Entonces, siempre van a ser terminologías y, como les digo, la condición del paciente siempre va a ser distinta. O sea, no todos los pacientes tienen la misma condición, a pesar de que digamos, de que listo, tengo el paciente que cursó por un infarto fulminante, no hubo nada que hacer. Tengo el paciente que cursó por un infarto, se pudo hacer manejo y el paciente pues sobrevivió y está en etapa de rehabilitación. Como puedo tener el paciente que sufrió un infarto, recibió manejo y posteriormente en días, semanas, meses nuevamente cursó otro infarto y posteriormente se puede repetir el evento en varias ocasiones. O sea que el preinfarto en sí no existe. O sea, sí.
sí o sí le dio un infarto. Que haya sobrevivido, pues sí. Pero entonces no existe el preinfarto como tal. Bueno, con relación al término, pues valga la redundancia, no nos sesguemos en el preinfarto. O sea, fue un paciente que cursó por un infarto y estuvo en un periodo de ventana en el que pues, no hubieron complicaciones, pero se infartó. O como puede ser un paciente que hay otras patologías a nivel cardíaca, una angina de pecho, una angina de tórax, que no está estrechamente relacionado con un infarto, que puede compartir muchos síntomas, pero para eso son los estudios médicos. Entonces posiblemente no fue un preinfarto, sino fue otra condición que causó, digamos, un dolor en el pecho. Puedo poner como ejemplo pacientes con estados depresivos, de ansiedad, estrés, pueden cursar por sintomatologías como dolor precordial, dolor en el pecho, y no necesariamente está relacionado con que el paciente esté cursando por un infarto. Entonces son terminologías distintas, son condiciones distintas, entonces yo no puedo como que categorizar de que todo dolor en el pecho es un infarto, no, siempre hay, digamos, una anamnesis, hay antecedentes, hay digamos, muchas cositas que preguntar en el momento que un paciente consulta para definitivamente descartar si cursó o no cursó por un infarto. Obviamente adicional a eso van a haber exámenes médicos, exámenes clínicos, que un electrocardiograma, que exámenes de sangre para definitivamente descartar si el paciente sí o no cursó por un infarto. Bueno, ¿y qué tan eficiente es el marcapasos para las personas? Bueno, cuando nosotros tocamos el tema del marcapasos, básicamente es un dispositivo médico que lo utilizan algunos pacientes que sufren alguna patología cardíaca, sea una arritmia, sea pues algún trastorno a nivel del corazón, y el marcapasos lo que trata es de llevar que el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco del corazón sea lo normal, que en términos médicos se dice un ritmo sinusal, ¿cierto? Cuando tenemos un paciente que utiliza marcapasos es porque o hay una condición crónica que conlleva que ese paciente pues tenga que tener el dispositivo todo el tiempo para evitar que sufra de una bradiarritmia o una arritmia cardíaca y posteriormente el paciente pues sufra alguna complicación. No todos los pacientes que sufren un evento cardíaco van a utilizar marcapasos. Yo siempre insisto y siempre he dicho, dependiendo de la condición clínica del paciente y de la persona, pues se va a utilizar este dispositivo. Pero digamos que las personas que lo utilizan se hacen con esa finalidad de que el dispositivo envíe una señal a nivel del corazón y que cuando se produzca alguna alteración del ritmo cardíaco pues trate de regular ese ritmo y el paciente no tenga pues complicaciones a nivel cardíacas. Bueno, y respecto a esto, ¿todas las personas pueden usar marcapasos o hay algún límite de edad? Bueno, con el tema del marcapasos, pues todo va a depender de la condición clínica del paciente. Pues lo que la clínica ha evidenciado es que la probabilidad de que una persona mayor de 70 años, 75 años, pues la probabilidad de muerte sea muy alta a la hora de, digamos, colocar un marcapasos, porque hay que tener en cuenta que es un procedimiento invasivo que requiere anestesia, una cirugía pues de larga duración. Entonces siempre va a estar las ventajas y las desventajas. Si yo tengo un paciente sano de 35, 40 años, 50 años que probablemente cursó por algún evento cardíaco que requiera marcapasos, va a ser mucho más viable hacer el procedimiento en esta persona. Pues obviamente van a depender todos los factores de riesgo y las condiciones que tenga. Y que el procedimiento salga bien, y entonces tenemos el extremo de la persona que tiene 75 años, 80 años, que tiene muchos factores de riesgo, muchas enfermedades de base. Entonces siempre va a ser muy relativo. Hay más probabilidad de que en una persona adulta mayor con muchas complicaciones pues fallezca en el procedimiento o surjan complicaciones a una persona que esté más joven. De igual forma es un procedimiento quirúrgico en el cual pueden existir riesgos como cualquier procedimiento, pero que van a depender mucho de la condición del paciente, el estado de salud del paciente, la edad. Entonces, digamos, son factores que van a intervenir a la hora de realizar el procedimiento. Y como se lo dije anteriormente, no todas las personas que padecen o sufren de un evento cardíaco requieren marcapasos. Van a ser específicas, pues de acuerdo a la condición clínica que presente el paciente en su momento. Y con esto finalizamos el programa del día de hoy. Jefe, muchas gracias por participar, por estar acá y hablarnos un poco acerca de las enfermedades cardiovasculares. Recordemos que debemos cuidarnos mucho acerca de nuestra salud con hábitos saludables
y yendo regularmente a chequeos médicos. Así usted no sufra de nada, es importante anualmente, o sea, cada año asistir a algún chequeo médico. Bueno, Mafe, no, de antemano pues gracias a ustedes por brindarme el espacio, darle pues la invitación a las personas a que estén pendientes de cualquier anomalía pues, que presenten en algún momento, algún signo, alguna alarma, alguna duda, acceder pues, a los servicios de urgencias del Hospital San José. Las puertas están abiertas. De antemano pues invitarlos a evitar todo este tipo de acciones que puedan llevar a que se complique alguna situación de salud, automedicación o dejar de asistir a los controles médicos. Creo que el espacio es eso, aprovechar para que las personas tengan conocimiento de que las enfermedades cardíacas existen, todas las enfermedades cardiovasculares están ahí, el riesgo está también, pero va a depender de nosotros si queremos o no pues, padecer en algún momento algún tipo de esta enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias y hasta la próxima.